tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre. Hermano Marcos, ¿Cuál es? el tema de Hebreos capítulo 10, verso 26. Abra su Biblia ahí. Hebreos 10, 26. Si ya lo tiene, Hebreos 10:26. Si ya lo tiene, póngase de pie, vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Amén. Bien, vamos a leerlo. 26. 1, 2, 3. Estoy en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrendas cosas caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos antiguos compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bien. Gracias, Señor, por esta palabra. Mire, damos gracias a Dios porque usted está aquí. Y qué bonito que el que se quede en casa, no puede sentir, poder estar recibiendo cómo percibió la presencia y el poder del Espíritu Santo en la alabanza. Estábamos en un ambiente realmente en el lugar santísimo, en la adoración, pero no era por nosotros, sino porque nosotros veníamos muy cargados y el Espíritu Santo en su misericordia hizo que nos liberáramos de todas estas cargas para poder hacer que tu alma y mi alma pudieran estar en la presencia del lugar santísimo. Y vea todo lo que ocurrió en cada uno de nosotros, cómo nos quebrantó, cómo fuimos liberados
de tantas cargas, de tantas cosas, y pudimos sentir cómo el ambiente cambió por completo con su bendita y santa presencia ahí en cada uno de nosotros. A tal grado que brincábamos como siervos, ¿sí? Brincando, gozándonos en su presencia. Amén. Amén. Bien. Antes de empezar a decirle algo, quiero decirle en el capítulo 9, verso 23, donde dice el sacrificio de Cristo quita el pecado. Antes de que entremos al que peca, ya de una manera como consciente. Ahí en el 23 habla sobre que Jesucristo, Él, hermano, tuvo que derramar su sangre y darse en sacrificio para poder rociar todo el tabernáculo, pero no el tabernáculo que hay en la tierra, sino el tabernáculo que hay en el cielo, para poder entrar y estar en la presencia de nuestro Señor. Ese gran sacrificio que Él hizo nos limpió, nos redimió de pecado, pero al mismo tiempo hizo una limpieza y con su sangre rociar el tabernáculo de donde se encuentra el trono de Dios y poder Él estar allá, ¿sí? Como el gran sacerdote, como el sumo sacerdote. Por eso, cuando usted está aquí en las batallas, Él está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Por usted. Está intercediendo constantemente por usted. Y dice ahí que el sacrificio ya se hizo por última vez y fue sellado con pacto de sangre. Por eso, cuando usted quiere o tiene la idea o viene la idea de querer regresar al mundo, entonces vea lo que dice la bendita y santa palabra del Señor. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, ya no podemos nosotros regresar, ni que se te ocurra, ni que pase por tu mente el querer regresar hacia atrás, ni querer estancarte en el nivel en que te encuentras espiritualmente. No te puedes quedar, tienes que seguir adelante, porque ya no hay nada que hacer. Si tú pecas deliberadamente, entonces, hermano, estás pisoteando el sacrificio de Cristo. Estás pisoteando todo lo que hizo el Señor. Así que dile a tu alma, desarraigo toda raíz que quiera estar estorbando, que quiera estar diciéndome algo acerca de que quiera yo regresar al mundo. Te desarraigo en el nombre poderoso de Jesús, porque entonces, ¿qué tipo de cristiano sería yo? ¿Qué burlador sería yo? Entonces estaba yo jugando a ser cristiano. ¿Cómo quedaría yo ante Dios sabiendo todo lo que Él hizo por mí? Pero aparte de que haber Él rociado su sangre para poder limpiar todo lo celestial, porque estoy hablando del tabernáculo celestial, no del terrenal, por lo que ya lo hizo por una sola vez, para siempre, para que tú y yo
seamos libres de pecado. Entonces dice aquí, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hermano, en la ley de Moisés decía que cuando alguien del pueblo de Israel iba a adorar a la luna, iba a adorar al sol, iba a adorar al ejército celestiales, dice que Dios le desagradaba eso. Y dice, y si alguien lo está haciendo, dicen, tómenlo, después de haber investigado, tómenlo, y después de haber sido enjuiciado por 2 o 3 personas, dice, sáquenle y apedréenlo, mátenlo, por estar adorando a la luna, al sol o a los ejércitos celestiales. Lo prohibía Dios. Dice, si eso mandó Dios en la ley de Moisés, ahora, ¿quién no va a hacer con alguno de nosotros que esté pecando deliberadamente y pisoteando todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué no puedes regresar? ¿Por qué no puedes echarte atrás? Todos los que se echan atrás son cobardes. Todos los que quieren renunciar es porque nunca han estado en la presencia de Dios. Todo aquel que quiere volverse atrás es porque no tiene al Espíritu Santo. Pero tú y yo, que estamos llenos del Espíritu Santo, que hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, no podemos regresarnos atrás. Y tenemos que sí ser pulidos, pasarnos en fuego, porque cada vez que nos pasan en fuego, dice que es como el oro que va desprendiendo lo que no es oro y se va quitando y eliminando todo lo que no sirve. Amén. Amén. Bien, entonces dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, qué tremendo es eso. Qué horrible es eso, hermano. Qué horrible es eso. Yo creo que nuestra conciencia no nos lo permitiría. No nos permitiría hacer todo eso que no le agrada a Dios. Imagínense el terrible castigo que recibirán los que desprecien al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve. Estoy hablando de otra versión. Dicen que la muerte no sirve. Lo que hacen es insultan el Espíritu de Dios, que los aman, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdonó sus pecados. O sea, que son burladores de todo lo que ocurrió. ¿Cómo no nos va a castigar Dios? ¿Cómo no lo va a hacer? En el 30 dice, en el 30, lo voy a leer en esta otra versión. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dice que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarlo. O sea, en esta versión dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, platicábamos y ahorita nuevamente la hermana Hilda me recordó cómo los pasajes que
nos habla Dios, cuando nos habla duro, cuando nos habla directo, nos habla y nos dice de qué manera nos habla para que podamos entender. Y buscábamos el capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 2, vaya a ver ahí, Pedro capítulo 2, verso, léalo desde el 20, ¿ya lo tiene? Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Si ya lo tiene, léalo conmigo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y lea conmigo el 22 todos juntos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, aquí Pedro les está diciendo a mucha gente cristiana, no le está hablando a los que no conocen de Dios, le está hablando a mucha gente que son cristianos y que están dentro de las iglesias, que están pervirtiendo la iglesia, que los están llevando a otras cosas que no son de Dios, donde están anteponiendo la carne, el deseo, la lascivia, ¿verdad? Echando a perder a muchos hermanos. Dice que no van a tener perdón de Dios. Y dice, hermano, claramente que son como perros. Le preguntaba yo el viernes a alguien de ustedes, y usted ya ha visto cómo el perro, cuando le cae algo mal, lo vomita, ¿verdad? Pero también ha visto cómo después de vomitarlo va y se lo traga de nuevo. ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? Pues así nos compara Dios, o compara a la gente que no está entendiendo, lo que es el verdadero castigo, lo que Dios hace, cómo Dios nos habla. No nos está hablando nada más así, sino nos habla duro, para que diga perro, que ya te dio, ya te sacó del mundo, ya te hizo libre, y tú quieres vomitar todo eso que te dio, o que tú tenías, y ahora te lo quieres volver a tragar. Ya te quitó el vicio, ya te quitó el deseo, la pasión, las fornicaciones, el adulterio, las mentiras, el engaño, y ahora lo vomitaste y ahora te lo quieres volver a tragar. Hay que dejar de ser perro y ser entendido. Y después te dice ahí, ya está lavada la puerca, ya está lavado el puerco, ya está bañadito. Y después de que lo baña, después de que lo asea, después de que lo limpia, después de que lo despoja de todos los pecados, va y se vuelve a revolcar en el lodo. Hermano, está hablando aquí en Segunda de Pedro a la gente que sabe del Evangelio, que conoce del Evangelio. Está diciendo: cerdo, cerda, ¿qué haces? Después de que te bañé, después de que te talqué, después de que te limpié, regresas, quieres regresar otra vez y a revolcarte en el lodo.
Váyase a Proverbios. Proverbios capítulo 26, 11. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, hermano? Sonría, Dios le ama, Dios nos ama, hermano. Y los que nos están viendo en YouTube también. Dios te ama, te quiere. Vea lo que hizo, como hablamos el domingo pasado sobre la iglesia de la Odisea, cómo Él todavía te está tocando para que abras la puerta. Pero mira el día de hoy, ahí en Proverbios 26, 11, ¿qué dice? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Porque el sabio cree que lo sabe todo en su propia opinión. Más esperanza hay del necio. Dice que hay más esperanza, imagínate, más del necio que del sabio que cree que todo lo sabe. ¿Me estás entendiendo? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hermano, no son palabras, porque toda la gente nada más quiere escuchar de Dios, que Él es bueno, que Él es bueno. Me acuerdo que cuando usted lee el libro de Jonás, Jonás estaba bien molesto con Dios, estaba bien enojado, porque lo estaba mandando a Nínive a predicar y que 120,000 personas se arrepintieran y no les hiciera nada a él. ¿Y sabes qué decía Jonás? ¿Para qué voy a ir? Si tú eres Dios de misericordia, dado para la ira, los vas a perdonar. Hermano, y por eso Jonás se quería escapar, se escapó a Jope y después a Tarsis en un barco. Y lo tuvieron que aventar del barco porque el mar se lo podía. Él no quería ir a Nínive porque sabía que Dios iba a perdonar a todo Nínive. Nínive, hermano, era una población, dice, donde Jonás tuvo que predicar y por todas las calles. Se tardó 3 días en cruzar Nínive, diciendo que se arrepintieran, porque Nínive iba a ser destruida. Eran sus palabras. Nínive va a ser destruida en 40 días. Nínive se va a ser destruida en 40 días. Eso fue su prédica. Pero hermano, lo escuchó el rey, y desde el rey hasta los santos, los camellos, todos estuvieron en ayuno y en oración. Y por eso después se fue afuera de la ciudad a ver qué pasaba, y ya sabía qué iba a pasar. Estaba bien molesto, decía: mejor mátame. Ahora Dios no te está hablando de esta manera. Te está diciendo: cuidado, hermano, no te vayas a convertir en perro, no vayas a ser un cerdo, una cerda, porque te estoy hablando a ti, que también soy fuego de Dios, soy fuego consumidor, perdón. Hermano, es terrible cuando yo leo segunda de Pedro, todo lo que puede hacer de Dios al necio, al que no quiere entender, a aquel que hace maldad. Hermano, dice que va a haber juicio contra ellos. Y yo no quiero, no deseo, yo mejor
Qué bueno que Dios nos hable de esta manera para poder mantenernos en espíritu y en verdad y poder seguir adelante, dejando que el Espíritu Santo nos mueva. Hermano, a veces hay cosas que yo no deseo, pero yo las tengo que hacer. Ahora que falleció la hermana Dalila, la pastora, me dijeron los hermanos, deseamos que venga usted a dar palabra a las 12 de la noche. Las 12 de la noche yo vengo. ¿Quién me va a acompañar? No cualquier hermano. Pero yo le doy gracias a Dios por los que fueron. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted va a un velorio, ¿sí?, usted aprende, ¿sí?, usted aprende a poder entender el dolor de la gente, de los familiares, de la congregación, de donde perdió esa iglesia su pastora. Y los que fueron, yo le aseguro que aprendieron mucho, porque le voy a decir algo. Ya habían dado culto 2 pastores, ¿sí? Y a veces dice una, ya dieron 2 cultos los pastores, y tengo que dar la palabra. Pero cuando uno la da de acuerdo al Espíritu Santo, hermano, mira, no hay quien resista la presencia de Dios. Y aprendieron ustedes, hermano, cómo la iglesia se quebrantó, no por nosotros, sino por la presencia del Espíritu Santo. Cómo lloraron, cómo gritaban, cómo algunos fueron liberados, ¿sí? Y no tan solo la iglesia, sino otras personas que no eran de la iglesia. Y ahí usted aprende, ahí entiende el dolor que siente uno cuando un familiar de otra persona está ahí en el ataúd. Amén. Amén. Por eso doy gloria a Dios a los que nos acompañaron. Den un aplauso al Señor. Regreso a Hebreos capítulo 10. Váyase nuevamente a Hebreos capítulo 10. ¿Sí? Del 32 en adelante. Sinceramente, aquí en la Reina Valera no le entendí yo mucho, pero acá en esta otra versión ya le entendí muy bien a qué se refería el autor de Hebreos, que no se sabe si fue Pablo, Lucas o otro, pero dice aquí: recuerden todas las dificultades. O sea, le estaba hablando a compañeros. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos. Estoy en el 32, Hebreos 10, 32. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. Hermano, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y estás en ese nuevo amor, a ti te vale. Llueva o truene, lo que sea, tú estás en la iglesia. Si te habla el pastor, sí, pastor, ahí estoy. Si te hablan, vamos para acá, vamos para allá. Hermana, ¿qué quieres? Va, estás en el primer amor. Pero algunos que ya tienen unos años, como que ya no quieren regalarle una florecita a su esposa, ya van adelante
y la mujer atrás. Ya no le quieren abrir la puerta, que la abra como quiera. Así empiezan a hacer con el Señor. ¿Verdad? Pero cuando son novios, ahí está el rollo de flores rojas, comidita en la boca, a ver, abre tu boquita, periquito. Comen en el mismo plato, toman en el mismo vaso. Pero ya cuando empiezan a pasar los días, los meses, los años, y ya ahí está la comida. Sírvete si quieres, ya te guisé. Está bueno, está bueno. ¿Qué guisaste? ¿Cuánto me dejaste? Es que quería yo frijol con puerco, ¿sí? ¿Cuánto me dejaste? Una sopa ahí, unos huevos hervidos adentro, ¿viste? Hermano, así está. Dice así. Dice, a muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron. Estoy en el 33. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tenían algo mucho mejor y más duradero. Está hablando el autor de Hebreos, está hablándole así a algunas personas que soportaban todo eso. Había alguien en la cárcel y le iban a ver, le quitaban sus cosas y decían, no, ¿quieres llevar? No te la llevan. No les importaba, porque sabían que tenían, con la esperanza que tenían, un palacio hermoso, una casa de oro, un piso de cristal, un río allá, un árbol de la vida que cada mes su fruto, ¿verdad? Que quita, dice, que da sanidad a toda la gente, a todos los hombres. Llévatelo. Hermano, ahorita el esposo y la esposa se están abrazando. Dentro de unos años va menguando. Y a veces ya a los 10 años, 15 años, o no sé cuántos, se empiezan a divorciar. Hermano, y cuando empieza el pleito del divorcio, se dan con todo, ¿verdad? Se dan con todo. Cuando el hombre quiere, le dice a la mujer, quédate con tus hijos, en tu casa, yo me voy cuando la quiere. Pero ahorita conozco a hombres que no parecen hombres, sino parecen mujeres, como alegan, para que tú le ganes. A cambio, tienen que darse con todo. ¿Quién dice amén? Quedan pensando, ¿verdad? Entonces dice aquí, por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán gran premio. En el 36, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que a Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Muchas veces, pues usted ya sabe, ¿para qué le digo tantas cosas? Usted es cristiano, tiene años, ¿verdad? Le ha pasado Dios por fuego, ya sabe de qué se trata. Y todos aquellos que han resistido, han recibido galardón. Así que ya ni le digo que ha aguantado usted. En el 38, los que me son fieles en todo,
confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Los que me son fieles en todo, confían en mí y vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fiel, no estaré contento con ellos. Y termino con esto, hermano. Qué hermoso termina. No sé si fue Pablo el que lo escribió, porque no se sabe. Si fue Pablo, pues Lucas. Otros le atribuyen a otro autor. Pero el autor al final dice: gracias a Dios, nosotros no somos, repítalo conmigo, gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Yo espero que la gente de YouTube también lo diga. Qué hermoso termina Pablo con este verso, donde vamos a seguir siendo fieles a Dios y no tener esa horrenda castigo del Señor, ¿verdad? Porque ya no le hablo, hermano. Si usted lee Judas y sigue antes de leer esto, lea Pedro, vea que se infiltran en la iglesia maestros y profetas que no tienen nada que ver con Dios, para llevar a la iglesia al caos y a la desolación. Entonces ya Pablo, Lucas, el autor de Hebreos, nos advirtía de esto. Pero qué bueno que termina diciendo que nosotros vamos a seguir siendo fieles y el Señor nos va a mantener así. Amén. Amén. Y con esto termino. Espero yo que no haya ningún perro, ninguna puerca o puerco que regrese al lodo o que vaya y vomite, se trague nuevamente su vómito. Amén. Amén.